El señor ingeniero Fernando González nos acompaña aquí en vivo a las 8:30 de la mañana en el 101.7 de Sucesos para decirnos cómo está el marcador. ¿Sigue empatado este asunto? ¿Qué pasa, señor ingeniero? Buenos días. Buenos días, Félix. Buenos días al pueblo del Ecuador a través de esta importante emisora. Yo primero quisiera 10 segundos, Félix, indicar en qué forma fue mi votación y por qué lo hice. La abstención. La abstención. Mi abstención, yo entregué ayer a la prensa un documento en el que consta mi votación histórica de este año. Que le ha traído problemas, ¿eh? Me ha traído muchos problemas, pero, por ejemplo, en la votación de la doctora Tania Arias también fue abstención. ¿Y por qué reflexioné de esa manera? Porque la doctora Tania Arias, creyendo que tiene significativas cualidades para estar en este consejo, y es una distinguida dama mateña, no creo que la forma en cómo el gobierno la impone sea la correcta y la adecuada. Entonces mi voto fue abstención. Igual en el consejo, cuando se le quiso sancionar políticamente al Consejo de la Judicatura, mi voto fue abstención, porque creyendo que merecían una sanción política, no era ese el momento oportuno, porque estábamos en una elección en el sí o el no por la consulta popular, y el gobierno lo que quería era utilizar esa arma para beneficios políticos. Lo que usted nos quiere decir, y con todo respeto, señor ingeniero, es que usted siempre se ha abstenido. No siempre, pero en varios casos sí. Ya. En el caso del presidente Cordero, hay que indicarle al pueblo del Ecuador, a través de esta emisora, de que las votaciones no son simultáneas con dos personas. Es decir, simultáneamente se vota, por ejemplo, por Cordero o por Betty Amores, porque en ese caso sí la abstención sería muy grave. Yo he cumplido con mi conciencia y con los compromisos políticos que hicimos con el bloque de la oposición. Con mi voto ganaron todos los sectores, e incluso la doctora Betty Amores, que desgraciadamente no pudo llegar porque hubo un voto que se dijo de César Gracia que no salió adecuadamente. En el caso de Betty Amores, pero dado que usted quiere hacer esa aclaración, y también es mi deber como periodista decirle, la abstención que usted consignó, ¿eso también le produjo la victoria a Cordero? A ver, Félix, si mi abstención hubiera producido de que Cordero no gane, ¿no es cierto?, porque esa es la especulación que se hace, ellos podrían haber podido la rectificación primero, ¿no es cierto? Y en la rectificación hubiera salido 60 a favor, más 3 en blanco, en donde mi voto influenciaba a Félix. De alguna forma, lo que también esto sorprende, señor ingeniero, es que usted, en la etapa previa, hasta la víspera de este proceso en la sala de sesiones de la Asamblea, usted ha sido muy crítico con el gobierno. Y lo sigo siendo, Félix, porque... Y su pronunciamiento prácticamente habilita ese resultado. No, al revés, Félix. O sea, mire, hay que combatir a los gobiernos caudillistas, hay que combatir como lo hemos hecho siempre. Pero votando bien, pues, ingeniero. Félix, mi voto ha sido coherente con todo lo que he hecho, y mi voto ha sido en favor de la oposición en todas las votaciones que en ese mismo día se hicieron. Aclarar esa situación, ¿qué va a hacer ahora? A ver, Félix, yo creo que el país tiene que empezar a considerar un proceso. Quien gane las próximas elecciones, me refiero a las dos vicepresidencias legislativas. Lo que se viene. Lo que se viene. Tendrá un triunfo pírrico, sea el gobierno con 63 votos o sea la oposición con 63 votos. No es posible, con una agenda legislativa tan grave, ley de comunicación, ley de tierras, ley de aguas, sobre el enriquecimiento privado no justificado. Es un camino minado. Es un camino minado. Es un término muy bienvenido el suyo. Es un camino minado. No puede ser posible de que haya una mayoría de 63 votos de cualquiera de los sectores que quiera imponer. ¿En qué está pensando usted? ¿Organizar una asamblea o que una asamblea se mueva sobre este terreno minado de 63 votos? Mire, dadas las circunstancias, es necesario pensar en un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo legislativo. Para que no exploten estas minas. Para que no exploten estas minas y para que el pueblo del Ecuador pues pueda tener confianza en la claridad de los procedimientos. Por ejemplo, Félix, es necesario que la ley de comunicación, en la forma como ha sido manipulada y manejada por el gobierno hasta el momento, sea archivada. No puede tener otro destino. Pero eso es vital para el gobierno. Puede serlo, pero eso sería una demostración muy clara del gobierno de que quiere cambiar las cosas. ¿Usted le está pidiendo al Ejecutivo, le pediría al Ejecutivo que, por ejemplo, archive esa ley? Archive esa ley.
que la ley orgánica de la función legislativa, tal como está en este momento, Félix, no puede ser posible porque no permite la fiscalización. Hay que mejorarla en ese sentido. Cambiar las reglas del juego legislativo. Que la ley que se viene por la consulta popular sobre el enriquecimiento privado no justificado no tiene razón de ser. Clever, porque para el enriquecimiento ilícito, que sería lo pertinente, ya hay las sanciones en las leyes correspondientes, y no puede usarse esta nueva ley como un arma de chantaje, Clever, contra los ciudadanos, que en el 99% del país son honestos. Sí puede haber un 1% de deshonestos, el 99% de los ecuatorianos somos honestos, y no puede haber una ley de este tipo. Es decir, debe haber una transición dura en este momento, una transición que permita a los ecuatorianos respirar un aire diferente, un aire que nos haga pensar que podemos llegar al país equitativo y solidario que algún rato hemos pensado, pero creo, cuidado, que con estas acciones imprudentes del gobierno nacional, incoherentes del gobierno nacional, en contra de las libertades, porque lo que quiere el gobierno es restringirnos las libertades, nos olvidemos de un pasado probioso, de un pasado de 30 años atrás, en el cual hubo varios actores que actuaron inadecuadamente y que hoy, tal vez, ante este maremoto que está sucediendo en este momento políticamente hablando, puedan volver a ser o a pretender ser los buenos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, y hay que buscar las soluciones dentro del campo legislativo, pero más dentro del campo político. Un frente muy amplio necesitamos. Nos estamos quedando sin orillas, Félix, nos estamos quedando sin orillas, estamos nadando todos, unos contra corriente, otros con la corriente, pero todos vamos a quedarnos ahogados, y el país lo que necesita ahora es una salida. Este es un país que merece una mejor suerte. Este es un país que no debe caer solamente en el odio. Yo veo que en este momento hay un odio enorme en el país, y las acciones del gobierno han conducido a eso. Mire usted que en 4 años un gobierno está contra la pared, y que cualquier acción que se pretenda hacer, alguien con el gobierno, en buena lid me refiero, en buenas coincidencias me refiero, no con las que ha pasado con los votos en blanco, que esa es otra historia, ¿no es cierto? En buena lid me refiero, y ya es síntoma de corrupción. Imagínese usted, la Revolución Ciudadana ha caído en ese desfase tan grave que lo anticipamos nosotros en el momento oportuno. Sin embargo, yo le veo, y como periodista, una situación extremadamente compleja, porque además es contra el tiempo. Esto se viene en cuestión de horas, y uno de los puntos aparentemente críticos, yo diría más bien sin duda críticos, es hasta el próximo 10 de agosto. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Ese día hay sesión? ¿Ese día hay una simple convocatoria? ¿Ese día también hay que negociarlo? ¿Qué va a pasar ese día? Porque ese día se puede resolver también, inclusive, otro aspecto que está pendiente, la situación de Cordero. Félix, le digo lo que yo voy a hacer. Yo voy a votar con la oposición, contra los candidatos de gobierno, porque esa es la línea que hemos mantenido. Pero yo esperaría que el señor presidente Cordero, en la sesión del 10 de agosto, nos llame a continuar la sesión de elección. Debe ser una sesión. Debe ser una sesión en la que haya una convocatoria, una suficiente anticipación, con un orden del día, y con una suficiente anticipación, Félix, para que todos los legisladores puedan estar, ¿no es cierto? Porque el día 10 de agosto muchos no vamos a estar, yo no voy a estar en el informe del presidente. ¿Y qué pasa si es que no está toda la asamblea reunida el 10 de agosto? ¿Podría ocurrir también algo novedoso, entre comillas? De Félix, podrían ocurrir muchas cosas legales, pero ilegítimas. Por ejemplo, por ejemplo, de que se llame en ese momento a continuar la sesión. O sea, se presenta el presidente de la República, da su informe, sale el presidente de la República de la sala, ¿y qué puede pasar si es que es una sesión regular y no hay acuerdo? Y a continuación el señor presidente de la Asamblea, bajo el esquema legal actual, puede continuar la sesión que quedó suspendida. Puede pasar eso, y pueden elegir con 63 votos a los que quieran, y pueden reconsiderar lo que quieran. Y yo creo que esto es inadecuado, esto sería perverso para el Ecuador, esto no podría ser permitido. Pero es posible, pero yo entendería que el espíritu democrático de Cordero y de personas que quedan todavía en la Revolución Ciudadana con ese espíritu impedirían aquello. Eso sería totalmente trágico para el país, y nos llevaría a una espiral de violencia. El arquitecto Cordero salió en las últimas horas con una bandera blanca y dijo: asambleístas, aquí tenemos todas las comisiones para repartirnos igualito. ¿Esa es la salida? No se trata de nombres, Félix, no se trata de repartir. Pero eso hizo, ese fue el mensaje. Pero no se trata de aquello, no se trata en este momento de repartir comisiones o de proponer nombres. Entonces, ¿cuál es la salida? En este momento se trata de un acuerdo nacional íntegro.
es importantísimo aquello, incluido el señor presidente de la República. No nos olvidemos, Félix, que el señor presidente Correa tiene 2 años más para gobernar, tiene 2 años más, y este país en 2 años más se puede ir al cadalso. Entonces es necesario, yo sí pido, de que incluido el señor presidente de la República haya un gran acuerdo nacional, pero con gran generosidad de todos los lados, pero dando este inicio al gobierno nacional, que debería ser muy generoso en cambiar las cosas que hasta este momento las ha hecho mal, la arrogancia, la prepotencia, leyes que no son adecuadas, leyes que no son pertinentes, la restricción de las libertades que no pueden ser tratadas como hasta el momento se han tratado, la criminalización de la lucha popular, un mundo de dirigentes sindicales, de dirigentes indígenas que están siendo perseguidos por terrorismo. Eso es inaceptable, no podemos aceptarlo en este país, Clever, y lo que necesitamos es que haya este gran acuerdo nacional, que se pida una amnistía, por ejemplo, que se diga, vea, la Asamblea tenga una amnistía a todos los luchadores populares que en este momento están siendo perseguidos por haber hecho actos que el gobierno lo supone en contra de. Pero objetivamente, y siempre con el respeto de siempre, señor ingeniero, ¿cree usted que eso lo va a admitir Alianza País? Bueno, yo no sé si lo admita, pero por lo menos pongámoslo en el candelero, ¿no? Pongámoslo en el candelero para que no se diga que desde el sector de la oposición no ha habido una propuesta. Figúrense lo que significaría una amnistía que de alguna forma tiene su coherencia, o tendría su coherencia, significaría dar un retroceso a todo esto que ha sido una arremetida por parte del oficialismo respecto a aprobar, por ejemplo, lo del 30S, que con la amnistía quedaría allí en el olvido. Pero Félix, el país es el que necesita este tipo de acciones. Yo creo que más allá de personas desde el país, el que necesita, insisto, este tipo de acciones, y hay que llegar a este tipo de acuerdos o de coincidencias transparentes por encima de la mesa. El gobierno no puede seguir haciendo de una forma como lo está haciendo, restringiendo las libertades y yéndose contra nuestros derechos constitucionales. Esto es perverso para el país, el gobierno lo sabe y está llegando a una espiral de violencia que puede ser de incalculables consecuencias. En esto insiste el señor ingeniero Fernando González, aquí en el 101.7. Está con su presencia el señor ingeniero Fernando González, el legislador independiente que se abstuvo y durante las elecciones del pasado domingo, y que con eso creó toda una ola que nos está explicando o ya la ha explicado. Pero démosle una conclusión a todo esto con la pregunta inicial que me permití formularle, respecto a que si es que se mantiene o no el empate. ¿Qué va a pasar? Esto, insisto, es cuestión de horas. Es como en el fútbol, Félix, en este momento lo que está pasando en la Asamblea, hay empates y cada minuto hay desempates. Yo creo que esto es perverso para el espíritu democrático del país. Insisto, Félix, no veo ninguna salida ni del sector de la oposición, ni del sector del oficialismo, ganar con 63 votos. Yo creo que el gran acuerdo nacional es lo conveniente, que haya un tsunami político que realmente les permita a las personas actuar coherentemente dentro del margen democrático que exige el país. Está pensando en una crisis política. Es que debería verla, Félix. ¿Una crisis política para qué? Una crisis política para un gran acuerdo nacional. Es que no cabe nada más. Una crisis política que significaría ¿qué? Que significaría que todos le pongan actitudes, especialmente el gobierno, que es el que debe dar inicio a esto, y de acuerdo a eso se cree este gran consenso nacional para ir por el camino adecuado, en beneficio de la gente más pobre de este país, que hasta este momento no ha tenido esa gran solución porque se han invertido incalculables recursos, pero sin buena administración, lo que ha quedado nada. Es la voz de Fernando González, asambleísta independiente, describiendo lo que es el momento crítico. Él pide una crisis política, pero desde ya hay un momento crítico que no llega a un acuerdo, no llega a una salida, y que es lo que estamos observando. Veamos qué ocurre en las próximas horas, en los próximos días. Otro tope es el próximo 10 de agosto, donde si es que no hay acuerdos puede ocurrir cualquier cosa. En fin, como para variar, eso es lo que está pasando en este Ecuador.